Información o que si necesitáis más una guía completa sobre este tipo de delitos y la forma de protección del colectivo, podéis encontrar a vuestra disposición en la página web de la Junta de Andalucía una guía extensísima hecha por nuestra compañera Charo Alisa, abogada y miembro también de la Asociación Andín, que es perfectamente descargable y que os va a ayudar en el día a día para cuando surja. No quedamos, ¿no? Pero para cuando surja algún tipo de problema en esta materia. Esto, muchísimas gracias a todos. No, pues pásamela así, se puede. He tomado, como tengo el pinchón, la necesito. Así. Sí, no te preocupes. A ver si se puede acercar un pelín más. Uy, bueno. No pasa nada. No pasa nada, pasa nada. Bueno, vamos a ver. Muy bien. Aunque lo hayas hecho, no importa porque has estado genial. Bueno, pues vamos a ver si yo puedo hacerme cargo de esto, que últimamente estoy un poquito torpe y será porque no me ha hecho efecto el café que me he tomado antes. Bueno, pues muy buenos días a todos, a todas y a todes. Yo me llamo Luis Sánchez, soy miembro de Visibles y también representante en España de la Fundación Internacional de Derechos Humanos. Como mi compañera May, también soy abogado penalista. Aquí nos hemos juntado los dos con la toga, la negra, además. Y desde hace un tiempo, hace ya varios años, me encargo sobre todo de atender a víctimas de delitos de odio en la provincia de Jaén. Atiendo a cualquier persona del territorio nacional, a veces incluso de fuera del territorio nacional, sobre todo cuando hablamos de personas solicitantes de asilo, de protección internacional por razón de su orientación sexual. Ayer me dieron una noticia, una de las personas que atendíamos le han resuelto favorablemente su petición de protección internacional por ser víctima de la LGTBI-fobia en su país de origen, porque eso es algo que todavía tenemos que enfrentarnos todos y cada uno en nuestros días. De hecho, ahora mismo, en la media horita que voy a estar con vosotros, voy a intentar ser lo más ameno posible, a pesar de lo duro que es el tema. Estadísticamente, 10 personas sufrirán alguna clase de agresión por LGTBI-fobia. Algunos de estas personas, posiblemente, sean personas menores de edad, vuestros hijos o vuestras hijas, o los hijos e hijas de personas que vosotros conozcáis. Así que no. Los delitos de odio no son algo para tomarse a la ligera, suceden continuamente y, por desgracia, tenemos un altísimo nivel de infradenuncia. En provincias como Jaén superan el 90%. Os enseñaré los datos. Intentaré ser lo más ameno posible, pero los datos son por sí solos aburridos, aunque igualmente alarmantes. Antes de empezar, sí quisiera hacer un pequeño homenaje a mi compañero Javier Franco. Murió a 1 de mayo y él fue el artífice de las leyes que tenemos aquí en Andalucía en materia de protección de derechos del colectivo LGTBI. Desgraciadamente, de tanto usar su corazón, se le rompió. Y quisiera rendir estos 15 segundos de homenaje en su recuerdo. Así que, Javi, esté donde estés, síguenos iluminando desde más allá del arco iris. Mirad, todo lo que yo os pueda contar aquí está directamente relacionado con esta imagen que veis aquí. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que reconoce en el artículo 16 el papel que tiene la familia como núcleo esencial y pilar básico de la sociedad. Y eso incluye a todas las familias. Yo me siento hoy especialmente feliz de ver a tantos modelos de familias aquí presentes, porque os ampara este documento. Y porque, como se suele decir siempre, donde hay amor, siempre hay familia. Eso que nadie os lo niegue nunca, porque es la realidad. Y no importa cuál sea el modelo de familia, si hay amor en vuestros hogares, sois una familia. Gracias. Yo intento ir siempre que puedo a los centros educativos, que a veces hay que echarle un poquito de valor. Sobre todo cuando estamos hablando de menores adolescentes, que están un poquito ahí resabiados. Pero intento hablarles como lo que quieren, que les hablemos como adultos. Pues les inflo y no paro. Y me pongo a hablar de cuestiones tan básicas como pueden ser el sexo biológico, la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. No lo vamos a hablar ahora mismo porque entendemos que todos sabemos cuáles son las diferencias, pero sí intento hacer de la forma más básica posible para que comprendan y se den cuenta de que hablamos de todo esto porque las realidades existen. Y a través del uso del lenguaje, por mucho que haya gente que lo critique,
Si utilizamos el lenguaje, damos carta de naturaleza y de existencia a aquellas realidades que otros se empeñan en negar de forma vehemente. Pero no por ello vamos a dejar de existir. A fin de cuentas, yo que soy un poco friki de la astronomía, pues siempre he pensado que todas las personas, todas sin excepción, brillamos de distinta manera, de una forma más intensa, menos intensa, de distintos colores, pero todos y cada uno de nosotros somos estrellas. Sí, soy un poco Ewok de la luna de Endor, soy un poco friki de la astronomía y quizá por ese ejemplo siempre utilizo este pequeño anagrama del sistema solar en las clases y siempre pregunto a los chavales, ¿qué derecho para vosotros es el más importante de todos? Me dicen, el derecho a la vida. Y yo digo, claro, el derecho a la vida es muy importante, de los más importantes, pero no es de todo absoluto. Mai y yo somos penalistas. ¿Qué pasa si tenemos que actuar en legítima defensa y acabamos, por desgracia, con la vida de nuestro atacante? No nos condenan, salimos absueltos, no hay una causa penal. Pero si hay un derecho que sea verdaderamente importante y absoluto, es este. El derecho a que nadie, bajo ninguna circunstancia, nos ataque en nuestra dignidad inherente, en aquello que nos identifica como personas y titulares de derechos. Esta es la explicación que le pongo siempre a los chavales en los centros educativos. No es el artículo principal de la Declaración Universal, es decir, no es el artículo 1, pero sí es el más importante porque sí reconoce ese derecho absoluto. Nadie tiene derecho a humillarte, a hacerte daño o a torturarte física o emocionalmente bajo ninguna circunstancia. Nunca. Y cuando hablamos de delitos de odio, estamos hablando justamente de esto, de un acto de humillación y tortura que niega, que cosifica, que deshumaniza a la víctima, porque el agresor o agresora o agresores consideran que no eres una persona como yo, que eres menor que yo, que no vales nada, que eres escoria y que por tanto tengo derecho, si lo considero, a destruirte. No sé quién eres, no sé de dónde vienes, ni siquiera sé cómo te llamas, pero representas algo que yo detesto profundamente y quiero destruirte. Esa es la definición básica de delito de odio. Justamente eso, una vulneración de los derechos humanos y fundamentales de toda persona por razón de sus características reales o aparentes, por el color de su piel, su orientación sexual, su clase social, su cultura, su religión, y destruye a la persona desde la base, quitándole su dignidad, destruyéndola por completo. Como he dicho antes, ni siquiera sé cómo te llamas, pero si representas algo que yo detesto profundamente, quiero que dejes de existir. Esa es la esencia del delito de odio. Más allá de cualquier definición que pueda dar la OSCE o más allá de la falta de jurisprudencia que todavía en nuestro país, pues todavía no estamos particularmente de acuerdo y por esa razón no existe todavía esa definición clara. Pero en esencia, eso es un delito de odio. Mira, se ha hablado antes brevemente de que en algunos países efectivamente la homosexualidad o ser parte del colectivo está taxativamente prohibido o criminalizada. En azul oscuro vemos como aquellos países que sí reconocen la diversidad afectivo-sexual. En otros colores, aquellos países que lo criminalizan de alguna manera. E igualmente sucede con esta declaración que en el año 2011 se firmó en favor de los derechos del colectivo. Si os fijáis, prácticamente coinciden los mismos países. Ahora mismo puede haber alguien justamente en en Uganda, que ha aprobado la ley más reciente, que esté siendo condenada a pena de muerte en estos momentos o que esté siendo directamente ejecutada, aunque las autoridades digan que no. Yo presencié online el debate del Parlamento de Uganda. Fue lo más bochornoso que he visto en mucho tiempo, pero por desgracia he visto cosas igualmente bochornosas a menos de 15 kilómetros de aquí, a la redonda, a menos de 20 minutos conduciendo. Quiero, si me lo permitís, hacer un mensaje adicional. Turquía no aparece en ningún color, pero mi compañero de fundación, Burak, está ahora mismo en la cárcel acusado por terrorismo, cumpliendo una condena de 4 años por defender los derechos del colectivo en una manifestación en Estambul. No os perdáis el próximo capítulo de la serie turca de turno. Pero al mismo tiempo, pensad que en ese país, mi compañero está en una prisión de máxima seguridad, acusado por terrorismo, por defender los derechos de todos nosotros, nosotras y nosotres. O si no, nos vamos a poner pelo. Y en España tenemos la distinta realidad a nivel legislativo. Sí es verdad que tenemos muchos referentes, algunos de ellos conocidos, conoceremos esta tarde algunos en la gala Baeza Diversa. Y a nivel legislativo pues tenemos la ley estatal, la disposición que contempla el Código Penal, como ha señalado mi compañera, y algunas leyes a nivel autonómico. Pero bueno, no nos vamos a parar ahí. Como sí es verdad, lo que estoy hablando básicamente es de primero de derecho constitucional. Yo muchas veces se lo digo a los chavales y también lo digo con mis compañeros. Lo que estamos hablando aquí es derecho constitucional puro y duro. Aquellos que se dicen llamar a sí mismos constitucionalistas,
que se echen un vistazo a estos artículos. Básicamente el artículo 10, que establece que respetar la dignidad y los derechos de todas las personas a la base de la convivencia. Por eso todas nuestras leyes están inspiradas en los textos que España ha suscrito, y entre ellos la Declaración Universal, al igual que la sacrosanta igualdad ante la ley del artículo 14, con todo lo que concierne a las distintas clases de discriminación, directa, indirecta, múltiple, por asociación o por error. Luego, si queréis, para no quitar mucho tiempo, si queréis preguntamos, un poco podemos salir de dudas, pero en esto estamos. Y sobre todo en la educación. Todo modelo educativo, ya sea una educación pública o privada o concertada, tienes que respetar siempre los principios y valores democráticos y el pleno respeto hacia los derechos humanos y a los derechos fundamentales y al libre desarrollo de la personalidad. De tal manera que no existe el derecho a recibir un modelo de educación que sea ajeno a estos principios y valores fundamentales, ni tampoco la libertad de impartirla. Por esta razón, el PIN parental es nulo de pleno derecho. Y hemos tenido historias con el PIN parental. Quienes formáis parte del cuerpo docente en distintos centros educativos lo sabéis. Nos hemos encontrado casos, os habéis encontrado casos seguramente. Pues aquí está. Y a nivel autonómico el artículo 18 nos permite garantizar y velar por el bienestar de los menores en los centros educativos. También incluso cuando tenemos que proteger a aquellos menores que forman parte del colectivo LGTBI que sistemáticamente sufren el acoso en sus centros, porque existen. Y los datos están aquí. Estos son datos sacados del Ministerio del Interior de distintos informes de delitos de odio, aquí en la provincia de Jaén. Si os fijáis en la columna de la izquierda, los datos que reconoce el Ministerio. En la columna de la derecha, los datos que he recogido yo personalmente como miembro de IHRF a 15 de junio de este año, desde que tengo datos de 2016. El 92% de los casos no habían denunciado. Luego veremos un poquito por qué. Bueno, lo vamos a ver ahora. Dentro de esas encuestas, dentro de estos datos que son tremendamente alarmantes, hicimos una encuesta para saber cuáles eran las principales causas de discriminación. Pues bueno, después de las conductas sexistas o machistas nos encontramos en segundo lugar la LGTBI-fobia, en segunda posición. Con distintas formas. La principal suelen ser siempre las agresiones verbales, seguidas de los actos de exclusión social, de marginación, las agresiones físicas. Pero además me llamaba personalmente mucho la atención, y es que en muchos casos el 60% de las agresiones eran de parte de personas que eran conocidas o eran de nuestro mismo entorno, social, laboral o familiar, y que las agresiones también sucedían, en su gran mayoría, en entornos donde la víctima estaba habitualmente. Por tanto, si la mayor parte de las agresiones las cometen personas que suelen ser de nuestro entorno, en espacios donde la víctima va continuamente o va con cierta regularidad, el resultado era este. Una auténtica barbaridad. El 92,68%, décimas respecto a los datos que os he enseñado antes. ¿Y por qué no se interponía denuncia? Por falta de prueba o asesoramiento legal, cosa que tenemos que reivindicar los compañeros que nos dedicamos expresamente a esto, porque falta muchísima formación a los compañeros y compañeras que se dedican a defender a las víctimas y también al Ministerio Fiscal y a su señoría. Yo aquí en Baeza hace un par de semanas he tenido un caso bastante peculiar, donde su señoría ha tenido que llamar en 2 ocasiones al letrado por cuestionar la veracidad de la víctima por el mero hecho de ser una persona del colectivo o ser una persona trans. En esas estamos todavía, septiembre de 2024. Juzgado de Baeza. Está de aquí a, ¿cuánto? 10 minutos a pie, quizá menos. Y en cuestiones de los datos de la provincia de Jaén, desde el 1 de enero del 23 hasta el 15 de junio, estas eran las causas. 86 personas fueron, de las 136, 86 personas eran parte del colectivo. La mayor parte en estos casos nos llamaron poderosamente la atención. El porcentaje mayor en las situaciones de acoso escolar, que ha crecido enormemente. Me he encontrado centros aquí en la provincia de Jaén, donde en un mismo centro había 5 casos en activo. En ningún caso se había implantado, se había activado el protocolo, a pesar de la petición expresa de la familia, dejada por escrito, que la redacté yo, la petición. Tenga, aquí tiene, fulanico, menganica, preséntelo, fírmelo y séllelo en el registro de entrada de su centro, porque es obligatorio. No se activó de forma deliberada, hasta que ya tuve que decirle a un equipo directivo, o lo hacen ustedes o lo hago yo. Y lo tuvieron que hacer. Pero siempre tienen que tener la espada de Damocles encima, ¿verdad que sí?
Los casos, pues en estas situaciones, pues normalmente suelen ser chicos los más agredidos, los chicos trans también, pero sí es verdad que siempre suelen ser los chicos las víctimas más frecuentes en estos casos de agresiones por LGTBI-fobia en cualquiera de sus formas. Y de todos los casos, de los 86 casos a 15 de junio, habría que añadir media docena más, pero los datos de septiembre, del último trimestre, se han cerrado, pero no los he computado todavía. Solamente en 4 ocasiones se había interpuesto denuncia física. Accedimos a esa denuncia. 2 de ellas las redactamos nosotros. Y una quinta que nos consta que fueron a la Guardia Civil, aunque no tuvimos acceso a la denuncia. De 86, 5. Habría que preguntarse por qué. A nivel de la provincia de Jaén, estos son los datos. Somos una provincia muy rural. Las principales ciudades, Jaén, Linares, Úbeda, Baeza en menor medida también. Pero estos son los datos. Somos una provincia muy rural. Y las zonas rurales, aunque es verdad que hay auténticas balsas de aceite, por desgracia en muchos sitios siguen siendo todavía una pesadilla. Es la realidad. Negarlo también sería un acto de cinismo. Y como dato particular de estos datos, pues 33 eran de Jaén Capital, 12 de Baeza, habría que añadir el caso número 13 de hace unas semanas, y el resto de la provincia de Jaén. Es decir, Baeza tiene un porcentaje alto en comparación con los casos registrados, que ojo, son los casos que nos han llegado a nosotros. Habrá otras asociaciones que tengan más casos o asociaciones que no los registren. Los que hemos registrado nosotros nos dan esta realidad. Difícil de entender y de asumir, pero en realidad a fin de cuentas. Y la mayoría, como digo, suelen ser chicos, la gran mayoría. Y las agresiones verbales, junto con las situaciones de discriminación de carácter social o el acoso, las principales causas. Y normalmente cuando estamos hablando de situaciones de acoso escolar, la mayor parte son menores, pero también los progenitores sufren ese acoso por parte de otros miembros, otras familias dentro del entorno educativo o en el entorno también habitual, social, donde se desenvuelve el menor. También afecta a la familia directamente, no solo a vuestros hijos e hijas. Algunos padres también se ven afectando cuando se atreven a denunciar la situación de acoso y piden al centro que se activen los protocolos. Que no olvidemos que el acoso escolar, cuando hablamos de colectivo LGTBI, aunque sean menores de edad, también es un delito de odio. La diferencia es que en lugar de aplicarse el Código Penal de adulto, se aplica la Ley Penal del menor. Pero las conductas son exactamente las mismas. No es un chiste, no es un juego de niños, no son bromas, son delitos que a veces pueden tener unas consecuencias nefastas. Como bien ha dicho antes Carolina, y me ha sacado la lágrima, siempre que hablamos de acoso escolar, quiero hacer una pequeña mención a Nieves Lafuente, una joven de Navas de San Juan que hace unos días habría cumplido 23 años. Pero no la dejaron. Aguantó durante meses una situación de acoso dantesco, brutal. Y mucha gente sabía lo que estaba pasando. Gente que incluso podía haber intervenido y haber evitado su muerte. No lo pudo soportar más. Y el día 28 de diciembre, Día de los Inocentes, murió una inocente que pidió ayuda en 4 ocasiones. Interpuso 4 denuncias, una detrás de otra. La quinta denuncia ya se hizo de cuerpo presente en el juzgado de la Carolina, en el cuarto civil de la Carolina. No sé si alguien podría ayudarme a repartir este modelo de denuncia, porque vamos a hablar un poco de cómo... 2 y 2, si no te importa. No he podido sacar más, pero sí por lo menos quiero que veáis, como decía la compañera, cómo puede sustentarse una denuncia cuando nos encontramos ante un delito de odio. Os quiero pedir perdón por las expresiones. Es un caso ficticio de laboratorio, los datos personales son inventados, pero todo lo que viene ahí, las expresiones son reales. De denuncias que nos han llegado, de personas a las que he atendido personalmente, con nombre y apellidos. En algunos casos también con una mezcla de agresión sexual, que es el caso que finalmente he conformado. Pero todo eso ha pasado aquí, en esta provincia. Y forma parte de esos casos, de esos 340 casos casi, que en muchas ocasiones no se ha interpuesto denuncia y nos encontramos siempre con expresiones, con perdón si hay algún menor de edad: me cago en tus muertos, maricón, te mato, saco de mierda, este lugar no quiero ver a putos maricones como tú, esto es lo que mierdas como tú venís a buscar, todos los maricones deberíais ser enviados a la puta cámara de gas, como te vuelva a ver por aquí, los míos y yo te reventamos como los cerdos, hijo de puta, a ver si prohibís la entrada a esta mierda. Todo esto aquí en la provincia de Jaén, una provincia que es muy rural, pero ha sucedido y sigue sucediendo, por desgracia, no solo aquí, en otras partes. ¿Cómo se manifiesta?
se manifiesta de todas estas formas el acoso, que a fin de cuentas es lo mismo que cuando hablamos de un delito de odio. Antes lo ha explicado muy bien Mai. Todas estas formas que veis aquí son delitos, no son cosas de niños, no son situaciones aisladas. Son conductas delictivas. Es verdad que la más grave es el homicidio, el asesinato, pero lo que hay en la parte superior también es delito. Se diferencia en la pena, pero está recogido en el Código Penal. No es algo para ir de pasada, es algo que hace mucho daño y gota a gota hace que situaciones como la que por desgracia Nieves sufrió hacen que personas con los mismos sueños y aspiraciones que vuestros hijos y vuestras hijas decidan que no pueden seguir más. Quienes sois padres y madres aquí, ¿cuánto vale una lágrima de vuestro hijo o vuestra hija? ¿Cuánto cero hay que poner en un cheque cuando vuestro hijo os dice, papá, mamá, no quiero seguir viviendo? ¿Cuánto se puede valorar un ayúdame a morir porque no puedo más? Pues todo esto sucede. Y lo digo claramente en los centros educativos. Durante la hora que estoy en clase con los chavales, al menos 40 chicos y chicas de todo el país van a sufrir alguna clase de acoso o ciberacoso. Van a ser víctimas de un delito de odio. Y lo sabemos. Y no hacemos lo suficiente. O no quieren hacer lo suficiente, cosa que es distinta. Particularmente importante es la situación que vivimos en las redes sociales. Auténticos ciberasesinatos, por así decirlo, donde la exposición es las 24 horas del día y es la cruda realidad. Y nos enfrentamos no solamente a difusión de bulos, también a fotografías y vídeos manipulados, a mensajes insultantes, incluso a actos de suplantación de identidad. Todo eso sin perjuicio de conductas como el sexting, el stalking o el grooming, que es lo más grave, es decir, chantajear a un menor de edad con fines de carácter sexual y cuando descubres que Manolito o María del pueblo de al lado no es de tu misma edad ni tiene 15 años, sino que se llama José Antonio y tiene 57 y es de Aranjuez, encima te sigue acosando para que de alguna manera sigas entrando en ese juego dantesco y macabro de contenido sexual, porque de lo contrario va a hacer que se entere todo el mundo. Por esta conducta, un señor fue condenado en julio del 22 por homicidio. Nunca conoció al chaval, nunca le tocó, eran de distinta ciudad. Pero a través de esta conducta hizo que el chaval no pudiera más y acabara con su vida y fue condenado por homicidio. Las redes sociales están muy bien, pero si me permitís el consejo a vuestros hijos y a vuestras hijas, enseñarles a utilizarlas sabiamente, porque pueden ser muy buenas, pero también muy destructivas. El delito de odio está relacionado con esta pirámide, con este triángulo de la violencia. La violencia cultural y estructural es más o menos lo que tenemos asumido, es decir, a nivel sociocultural, los típicos comportamientos que tradicionalmente han supuesto un acto de discriminación hacia las personas del colectivo, que se ha reflejado también en la violencia estructural, en las disposiciones normativas, en las leyes, hasta que se han podido modificar poco a poco. Y luego está la violencia visible, la directa, lo que sea ya el acto propio de agresión física o verbal. Pues esto responde al delito de odio, que en su definición, lo he dicho antes, todo acto o ataque de vulneración de derechos humanos y fundamentales sobre una persona por razón de sus características personales, sean reales o no. Se ataca a la víctima no por quién es, porque quizá ni sé tu nombre, pero representas algo que yo detesto y quiero que desaparezcas. Ese es el delito de odio. Viene también la agravante, como decía la compañera May en el Código Penal. Todos estos delitos que veis aquí son susceptibles de ser agravados con la agravante general discriminatoria. No nos vamos a parar por falta de tiempo, pero claro que tenemos un amparo en el Código Penal, pero hace falta que los profesionales de la justicia, también de la abogacía, el Ministerio Fiscal y jueces y juezas sepan aplicar el derecho y puedan tener la formación suficiente para empatizar con la víctima. Ya ni hablamos de las fuerzas y cuerpos de seguridad. Que ojo, como señala la compañera, los compañeros y compañeras de equipo radio trabajan muy bien, pero por desgracia hay miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad que, caray, yo tengo enfilado a unos cuantos y estoy deseando que alguno que otro se le haga un expediente más pronto que tarde, porque hay ciertas cosas que no son de recibo, especialmente cuando viene alguien del colectivo, un chaval del colectivo que ha sufrido un intento de agresión sexual, porque el comentario es complicado de asumir. El discurso de odio, pues básicamente es la incitación directa o indirecta a la violencia, hostilidad y discriminación, y debe tener esa intención clara de crear ese ambiente de violencia o de provocar acciones violentas. De lo contrario, aunque sean totalmente deleznables, seguirán amparadas por el derecho a la libertad de expresión.
Y a veces duele que así sea. Y nos hemos encontrado situaciones muy dantescas, como por ejemplo todas estas. Perdonad de nuevo si hay algún menor de edad aquí todavía presente, pero homosexuales merecen ser golpeados hasta que cambien o hasta la muerte. No podemos permitir que sigan envenenando a nuestra juventud. Son una amenaza para nuestros hijos. Las personas trans no son personas normales, son monstruos, pedófilos que, como poco, están enfermos o confundidos. La mayoría son criminales que deberían ser erradicados. Los gays solo sirven para ser objeto de burla. Son un chiste andante. La mayoría son pedófilos. No es coincidencia que quieran estar cerca de los niños. Todo padre y madre debería evitar que su hijo se convierta en un delincuente. O uno de los que más me llamaron la atención. Los maricones no deberían tener derecho a casarse ni a adoptar. Son una amenaza para la sociedad. Lo mejor es aislarlos en algún lugar y que no se mezclen con la gente para que se mueran de sus propias enfermedades. Hay que limpiar el país de maricones, colleras, putas y travelos. Toda persona de bien debería salir a la calle y exterminar a esa escoria humana. Esto es discurso de odio. Y por desgracia, algunas veces ha quedado impune. ¿Qué está pasando? Sobre todo lo pregunto a aquellas personas que a lo mejor sois funcionarios o habéis tenido responsabilidad en vuestras respectivas administraciones locales. ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto está sucediendo? Y esto no son expresiones inventadas, están extraídas de documentación, de medios de comunicación, de situaciones que no han sido castigadas penalmente. ¿Y qué consecuencias tienen los delitos de odio? Para la víctima, lo sabemos, depresión, ansiedad, tristeza, en muchos casos las víctimas no pueden más. Y suceden los casos como por ejemplo sucedieron a Nieves, que por cierto, luego si queréis comentamos un poquito los detalles del caso, si queréis. Los rasgos visibles cuando una persona es víctima de este tipo de delitos durante el tiempo: falta de autonomía, no participar en actividades del grupo escolar o del centro de trabajo, falta de rendimiento laboral o académico, aislamiento, consumo abusivo de sustancias, alcohol y en los casos más graves, autolisis. Para el agresor, pues bueno, consigue lo que quiere y desarrolla una vida de delincuencia si es menor de edad. Y en personas adultas, pues la acción puede agravarse con consecuencias imprevisibles si no se detecta a tiempo en el ámbito laboral o en cualquier otro ámbito. No me quiero extender mucho más tiempo, pero sí es verdad que hay una cosa es clara: no nos podemos volver cómplices con nuestro silencio. Y muchas veces observamos las conductas, pero no actuamos. Así que, más allá de que seamos víctimas, testigos, o si la víctima es alguien cercano, hay una regla que es esencial siempre: que rompamos en todo momento lo que viene a ser la cadena de silencio. Hay mecanismos para establecer ayuda. Está, por ejemplo, esta herramienta que es AlertCops, que tiene un botón específico para las víctimas de delitos de odio, que manda una señal GPS cuando estamos ante una sensación de riesgo. También los teléfonos 091, 062, 028 o el 112. Hay mecanismos para poder ayudar a las víctimas en todo momento. En los casos de acoso escolar, el 900-018-018 o ese correo de seguridad escolar. Me hubiese gustado entrar un poco más en detalle, pero creo que no tengo mucho más tiempo. Creo que me quedan solamente 3 minutos, como mucho, siendo generoso. Pero básicamente lo que quiero decir es que estamos ante algo que afecta directamente a los derechos humanos, que es un ataque, una vulneración directa y sistemática, que en muchas ocasiones, si no actuamos a tiempo, no sabemos qué consecuencias puede tener, como pasó con Nieves. En muchas ocasiones se ha atendido a situaciones parecidas, pero ahí no lo vi venir. Y me puse de rodillas y pedí perdón a la familia si en algo me equivoqué o llegué demasiado tarde. Pero los responsables aún están ahí afuera, aunque por desgracia ya no va a haber una respuesta, dado que el único autor conocido falleció a primeros de año. La causa se ha archivado. Así que no va a haber justicia para Nieves, ni para muchas personas que están sufriendo las conductas que Mai y yo hemos intentado explicar de la mejor manera posible en el poquito de tiempo que hemos tenido. No hace falta haber sido víctima de la LGTBI-fobia para empatizar y defender a las víctimas de la LGTBI-fobia. Así que la conclusión más importante de todas, ya sabemos cuál es: rompamos siempre la cadena de silencio. A fin de cuentas, la humanidad en toda su riqueza y en toda nuestra diversidad es sin duda nuestro mayor y más valioso patrimonio y es por tanto nuestro deber defenderla. Como dice la Declaración Universal, todos nacemos libres e iguales en dignidad y en derecho, porque todos los corazones, seamos del color que seamos, latimos exactamente igual, sin excepciones. Muchas gracias.
ya en 20 segundos, si es verdad que si en algún momento alguien necesita hablar por teléfono, un café o simplemente un abrazo, aquí me encontrará. En un pequeño despacho en Jaén Capital y también mi despacho personal en Paseo de España, como parte de International Human Rights Foundation, visibles también, y de la Asociación de Agrupación de Psicólogos y Profesionales para la Acción. Estamos allí para daros un abrazo, para acompañaros, Mai y yo, el resto de las asociaciones, desde dos premisas importantes: que la dignidad, que vuestra dignidad, que nuestra dignidad es ante todo y por encima de todo inviolable, y que por encima de todo nadie, jamás, bajo ninguna circunstancia, tiene derecho a arrebatarnos esa dignidad. Por mi parte, nada más. Pido disculpas si me he pasado del tiempo y muchas gracias de nuevo. Quería hacer una pregunta, si me permitís, un minuto solamente. Yo trabajo en Ciencias de la Educación, soy profesor de Ciencias de la Educación y siempre estoy en mis clases hablando del bullying, etcétera, concienciando un poco, ¿no? En la medida posible, ya que no llego a todo, pues por lo menos llegar a mis clases, ¿no? Que son futuros docentes, para que vayan atajando todo lo que es el bullying, etcétera. Pero me encuentro muchas veces que no tengo material suficiente para enseñarles a ellos y decirles, bueno, en primer lugar, perdón, muchísimas gracias por tu exposición, para mí me ha servido mucho. ¿Quieres un abrazo antes de continuar? Si me funciona continuamente. Bueno, ya está, ya se ha pasado. Entonces yo querría tener material para poder pues no sé, para poder proyectar en mis clases, para poderles hacer ver pues todas estas estadísticas que tú estabas mostrando, ¿no? Un poco a nivel más nacional o a nivel de, yo trabajo en Granada, pero bueno, da igual, si fuese a nivel de Jaén, pues puedo poner como un ejemplo. Pero creo que desde mi posición puedo hacer mucho, porque puedo concienciar en contra del bullying, que para mí es algo, y bueno, como familia LGTB que soy, pues lógicamente estoy muy implicado en ello. Pero encuentro a muchos alumnos que me dicen, bueno, pues si los gays ya están muy normalizados, si los tipos de familia ya están muy normalizados, y bueno, no sé, es un decir, pero no es un hacer. Mira, tenemos un problema muy serio a nivel educativo. Existe un riesgo alto de involución. Aquí, justamente en esta localidad, en Baeza, hace un par de años ya los alumnos me cuestionaron la pertinencia de las charlas en materia de diversidad afectivo-sexual, justamente el día de la LGTBI-fobia. El Día Internacional, el 16 de mayo, en la charla de... Es que no recuerdo si fue el 16 o el 17, pero bueno, fueron en esas celebraciones. Y tenemos un problema bastante serio. Es decir, los contenidos racistas, xenófobos o por LGTBI-fobia en redes sociales, sobre todo en el puñetero TikTok, están proliferando enormemente. Y aparte son discursos muy simplistas que calan muy rápidamente. Y para contraargumentar todo eso, el trabajo pedagógico es enorme. También es verdad que hay una cosa que quiero decir. Yo muchas veces cuando explico, por ejemplo, cómo se manifiesta el acoso o cómo lo exterioriza la víctima, me encuentro muchas veces al cuerpo docente haciendo fotos a redes positivas y yo simplemente le digo, caballeros, señores, léanse el protocolo, por la Virgen Divina. Que el protocolo lleva desde el año 2011 y se tardan 5 minutos en leerlo. Pero todavía estamos en esas. Si ya hablamos de aquellos centros que a lo mejor tiene profesorado que cuestiona la diversidad afectivo-sexual, que además, en lugar de cortar esos discursos, los jalean o no le dan importancia, pues le dan a la víctima, al chico o a la chica del colectivo que esté dentro de clase, un sentimiento de infravaloración que hace que ese daño emocional poco a poco vaya creciendo y llegamos a situaciones que, por desgracia, vemos en los medios de comunicación cuando algún menor de edad pues hace algo irreparable. Vuestra labor es esencial. Yo siempre he dicho que las personalidades nuestra personalidad se conforma en dos partes. En primer lugar, por la familia y también por los educadores que nos llevan de la mano en nuestra infancia, adolescencia y etapa universitaria. Es decir, las familias y los educadores y educadoras sois esenciales para conformar la personalidad de la persona, para la redundancia, y también para crearles este espíritu crítico. Y aquí no hay cuestiones de debatir. La dignidad inherente de las personas no se debate, se defiende y se protege. Que me gustaría hacer un comentario y añadirlo por la labor que tiene. A ver, de verdad que es encomiable la labor que estáis haciendo los profesores. Pero también os voy a decir una cosa, mi hermana es profesora, pero los niños, o sea, me parece muy fuerte que tengáis que ser los profesores los que tengáis que educar en valores que tienen que venir de casa. Porque vamos a partir de la base. Esto viene de que los niños no vienen
con esos valores de casa. Primero porque actualmente los padres no tienen ni tiempo para saber qué ven, qué leen, en qué aplicaciones se están metiendo, qué youtubers están viendo y se meten en un bucle en el que están todo el día pasando el TikTok, el Instagram, viendo al Vice, viendo a Vito Killer, viendo al Jordi Wild. A Roma Gallardo. Sí, a Roma Gallardo. Y te vienen con una historia que se les meten en la cabeza con unas edades tan tempranas, con unas cabezas tan moldeables, que a ver cómo les metes eso. Y muchas veces son menores de 14 años, porque a partir de los 14 años ya tienen responsabilidad penal. Y eso el centro es el que se va a tener que hacer dentro de su centro responsable. Claro. De reeducar al niño en algo que ya debería traer de casa. Y debemos también de ser conscientes por el tema de las aplicaciones. No sé si habéis leído el libro Las redes del caos, de Matt Fisher, tiene el premio Pulitzer y hizo una labor de investigación sobre el tema de las redes sociales que va a ser un problemón a futuro. El algoritmo de las redes sociales está creado para tenernos enganchados el mayor tiempo posible. ¿Cómo lo consigue? Con contenido sensacionalista, extremo. Por eso, ahora el contenido ultra, la extrema derecha, está teniendo tanto apogeo en la sociedad. Por eso Trump, entre otras cosas, ganó las elecciones. Y por eso puede ser que vuelva a ganarlo. Bueno, el tema de educadores quiero hacer una cosa muy brevemente porque hay compañeros que han levantado la mesa. Vosotros, además de impartir lengua, matemáticas, inglés, conocimiento de medios, sois los principales garantes de proteger los derechos fundamentales de los menores, la integridad física, la integridad moral de los alumnos y alumnas cuando están dentro del centro. Vuestro papel es esencial. Por eso decía dos pilares, familia y educadores, porque tenéis esa labor también. Mire, yo quería hablar un poco de un caso personal de mi hijo, que tuvimos hace poco tiempo y me surgió una duda y a lo mejor me podéis ayudar. Él tiene 12 años y a mí me vino un día a casa diciendo que la madre de un amigo me iba a llamar porque había tenido una pelea. Entonces, efectivamente, al poco tiempo, esa madre me llamó y me dijo que su hijo había venido con heridas. Y yo, estamos hablando un poco. Lleva toda la mañana. ¿En dónde le importuna? Pues el caso es que el niño, ella me mandó unas fotos de WhatsApp con alguna herida o algún morato, señales. Y entonces ella me llamó y me dijo que mi hijo estaba casi que acosando al suyo, que en las últimas veces que le agredía, que no entendía por qué, y claro, yo me quedé muy sorprendido porque era la primera noticia que tenía. Dice, lleva meses ya acosando, y digo, pero nos hemos pasado todo el verano con el niño fuera del pueblo, no entiendo cómo dices meses si no ha estado ni aquí. Dice, bueno, pero las últimas veces que le ha visto, tal, bueno, yo contrasto con el niño, con mi hijo, porque al final yo también tengo que creer lo que diga mi hijo, no solo lo que me digan del otro lado. Mi hijo me explica que no, que ha sido que el niño le llamó adoptado de mierda y que tus padres eran uno que no tienes madre, no te quieren, le debía decir algo así, ¿no? Entonces, bueno, yo también siempre en esos casos suele decir que él tiene que coger herramientas y que tiene que entender que hay mucha gente que no entiende o no quiere estar al lado de nuestras familias, o le doy herramientas, pero por otro lado, bueno, el caso es que yo, después de varias conversaciones con esta mujer ese mismo día, hablé con los amigos de mi padre que estaban también con él, y ellos me reconocieron que había sido así, ¿vale? Que le había dicho, adoptado de mierda, tus padres no te quieren, no tienes madre, que le había atacado. Y como físicamente también tenía señales. Y mi hijo tenía señales, con lo cual yo me daba a entender que era una pelea. Le mandé esas señales y hablé con la mujer y le expliqué lo que había pasado, lo que le había dicho. Entonces ella, la respuesta fue,
Ah, pero eso es una cosa de internet, no es importante, porque es como que, claro, ahora mis hijos dicen adoptado, pero que no es para atacarle ni nada. Entonces yo ya al ver la respuesta dije, yo esta mujer no puedo hablar con ella, no estamos hablando de igual a igual, ¿qué valores le está transmitiendo a su hijo? Entonces, ¿cómo puedo hacer yo? Mi pregunta era, yo ahí me callé, ya dije, yo no voy a seguir hablando con esta mujer porque no veo que haya un equilibrio entre los dos. Y mi hijo tiene señales, el otro tiene señales, yo veo que ha sido una pelea, me están contando todos que ha sido una pelea y esto que viene de atrás es mentira porque solo ha habido una cosa que pasó en verano y que todos los niños de alrededor me están diciendo que que no tienen nada de acoso. Entonces, pero yo digo, ¿hasta qué punto tengo que actuar en ese caso? Porque, ¿qué hago? Voy donde la mujer y le digo, pero tú te das, no sé, que hay veces que te quedas con la sensación de, igual no he hecho suficiente, porque yo actúo con mi hijo, le digo, tú tienes que no pegar a nadie, tienes que hacer esto, por otro lado intento defenderle y que se sienta defendido, que no se sienta que pasamos de él, ni que no le queremos, ni que hacemos más caso al otro niño que a él, ¿no? Quiero que se sienta protegido y le digo, mira, sepárate de él, si no tienes relación, mejor, si no os lleváis bien, eran muy amigos, bueno. Pero mi pregunta era un poco en ese sentido, ¿qué hacer? ¿Cuándo es el límite de cómo actuar con la sociedad y con los demás, aparte de con tu hijo, que eso siempre lo vas a hacer, ¿no? Pero porque hay veces también que yo he notado que ocurren cosas que se inician en el colegio y salen fuera. Y yo no les quiero dar importancia. Le dicen, igual que dicen adoptado, eres un adoptado. Y yo le digo, Ibai, eres adoptado, no pasa nada. Es como si te dicen, eres rubio, eres moreno, eres adoptado. Y tú no puedes decir biológico. Esa es buena. Mira. Mira. Eso, pero no sé hasta qué punto darle más importancia o pasar de ello, cuando hay que darle importancia y hablar con esa otra madre, esa sociedad, o callarse y decir, bueno, vamos a dejarlo correr porque no merece la pena. En principio, en situaciones de En principio, normalmente las situaciones de acoso conviene no interactuar directamente con la familia del otro chaval o del otro chico que es el agresor, sobre todo porque eso puede enrarecer aún más el comportamiento. Lo ideal es comunicarlo con el centro para ver primero si han detectado. Pero es que no era en el colegio, era fuera del colegio y tampoco era... Sí, pero es que en cualquier caso hay jurisprudencia donde establece que si son miembros de la misma comunidad educativa, el centro, si tiene conocimiento, da igual, incluso por lo menos aquí en Andalucía existe esa situación de protección, aun cuando alguno de las partes, agresor o agredido, es de otro centro educativo o ni siquiera está estudiando. Es decir, hay mecanismos de protección. Si el centro conoce la existencia de esa situación de riesgo, de agresión, tiene capacidad para actuar o al menos comunicar para ver si del plan de convivencia que pueda tener el centro existe alguna medida. Luego ya si hablamos de eso, es cuando es una ocasión meramente puntual. Si hablamos de varias ocasiones que ya se puede entender que es una situación alargada en el tiempo, el centro debe activar el protocolo de inmediato. Es decir, no se puede escudar en no hacerlo. La opción de hablar con la familia suele ser poco recomendable porque tiende a enrarecer la situación aún más. Vamos todo lo rápido que podáis. Me está diciendo que corte. Perdonadme, es que tenemos tenemos dos más. La última la vamos a suspender porque no nos da tiempo. Nos queda una, ¿vale? Y a las 2:15 tenemos la comida. Disculpadme, es que no llegamos. Y a las 4 tenemos la visita guiada. Perdonad que pensabais que ibais a venir sin estrés de Madrid, por eso me siento, yo también lo esperaba, pero de verdad estoy sudando porque ¿Me lo dices o me lo cuentas? a Luis lo tengo sudando también, con señales de humo, pero Víctor, discúlpame. Luis os va a quedar a comer. Me puedo quedar el tiempo que necesitéis también, no pasa nada. Venga, pues le damos un aplauso.